Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. En el día de hoy tengo un video que tú no te puedes perder porque en el día de hoy vamos a hablar sobre qué es vender en Amazon la verdad que nadie te cuenta. Así que si te interesa, quédate en este video porque te voy a decir todo lo que yo considero que es un no de vender en Amazon. Así que si te interesa, de una vez vamos con el video. Ok, entonces, empezando de una vez, ustedes me conocen ya, si tú tienes un tiempecito, ustedes saben que yo no trato de vender sueños, no vendo humos, yo siempre voy directamente, yo siempre le voy a decir lo que yo creo, lo que yo considero que es la verdad, y de eso vamos a hablar en el día de hoy, de muchas cosas que todo el mundo de esos que te están diciendo que vendan en Amazon no te lo van a decir, no te lo van a contar, porque le gusta vender sueños, le gusta vender humo. Aquí no, aquí vamos a hablar con la verdad. Y lo primero que vamos a hablar en el día de hoy, el número uno, son 7, pero yo quiero que tú te quedes hasta el final, hasta el número 7. Y también tengo un bonus que yo sé que te va a encantar. Pero quédense hasta el final. Vamos a ver los 7 puntos de cosas que nadie te dicen de vender en Amazon. El número uno es que se requiere de muchísimo trabajo y esfuerzo. Yo sé que tú has visto muchísimas personas en las redes sociales hablando de vender en Amazon y te lo ponen que es súper fácil, que en 2 o 3 meses tú te vas a hacer millonario y que todo es súper fácil, pero no, este es un trabajo que requiere de muchísimos sacrificios, requiere de muchísimo esfuerzo, no es fácil. Yo siempre digo que este es un trabajo simple, simple porque lo que hacemos es arbitraje. Compramos un producto, digamos, en una tienda X para venderlo por ganancias en Amazon. Eso es todo lo que vamos a hacer. Suena súper simple, pero ese trabajo que hay que hacer es un trabajo que conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio y hay que hacerlo. Así que esto no es un trabajo fácil, esto no es para todo el mundo. Si fuera fácil y para todo el mundo, entonces no tuviera sentido este negocio, pero si tú estás dispuesto a hacer el trabajo, si tú estás dispuesto a esforzarte, entonces yo sé que este es un trabajo, un negocio que te puede dar muchísimo beneficio. Así que ese es el número uno. Lo segundo que vamos a hablar, que nadie te cuenta sobre vender en Amazon, es que se requiere de bastante capital si tú quieres escalar el negocio. Si tú eres una persona que solamente necesitas, qué sé yo, vender $10,000 al mes y tú estás contento con esos $10,000 y quizás de esos $10,000 tú te estás ganando $2,000 y eso es lo que tú vas a utilizar, entonces tú puedes hacerlo sin ningún problema. Ahora, si tú quieres escalar el negocio, si tú quieres llevar a vender 30, 40, 50,000 o $100,000 mensuales, entonces eso requiere bastante capital. Como yo siempre también lo he dicho muchísimas veces, este negocio no es como otros tipos de negocios. Yo siempre pongo el ejemplo. Si yo, digamos, lo que hago es que diseño página web y yo cobro por diseñar página web, yo no tengo que invertir dinero. Bueno, quizás invertir dinero al principio educándome, pero hoy en día yo solamente tengo que editar la página, diseñar la página, voy a invertir mi tiempo, pero no necesito invertir dinero. En el negocio de Amazon no es así. En el negocio de Amazon, para yo vender un producto, primero tengo que comprarlo y allí es donde está el gasto inicial que tengo que hacer, y para eso es que necesito bastante capital para escalar el negocio de Amazon. Así que cualquier persona que te diga que tú puedes empezar con $500 y hasta con menos, claro que se puede. Y yo he hecho videos diciéndote que tú lo puedes hacer. Pero si tú quieres escalar el negocio, vivir ya de este negocio, entonces vas a necesitar introducir muchísimo capital para tú poder escalar tu negocio. Así que directamente vamos a la número 3. Y la número 3 es que muchas personas no hablan de eso. En estos días tenía una llamada de consulta con una persona. Si tú necesitas ayuda, te voy a dejar toda la información de nuestra llamada de consultas. Una persona me estaba diciendo que ella ha vendido, que por qué no recibe el dinero. Y cuando revisamos y esto es lo número 4, que Amazon retiene bastante dinero para la reserva de nuestra cuenta. Yo le estaba explicando a esa persona y te voy a explicar a ti que cuando estamos comenzando todavía más, Amazon va a reservar cierto capital de nuestras ventas, lo va a dejar como reserva de nuestra cuenta, y esto Amazon lo hace por si hay cualquier tipo de problema con nuestros productos, si hay que hacer devoluciones, cualquier problema que pase con nuestros productos, entonces de ahí es donde Amazon saca ese dinero. Y por eso, aunque tú vendas $1,000 mensual, esa no es la cantidad que Amazon te va a pagar. Amazon te va a pagar una cantidad y va a dejar otra parte de ese dinero que ya tú has vendido en tu reserva, en la reserva de tu cuenta. Y por eso también es que si queremos seguir escalando y vendiendo más, también por eso es que dije al principio que tenemos que introducir bastante capital en el negocio de Amazon. Así que eso es lo número 3. Amazon se va a quedar con mucho dinero. No es que ellos no te lo van a devolver ese dinero, pero lo van a tener ahí de reserva para cualquier problema y ellos te lo van a ir dando poco a poco, pero se van a ir quedando con reserva de los dineros que tú vayas vendiendo. Así que es algo que tenemos
no tenemos otra opción. Entonces, lo número 4 es que, yo sé que tú lo sabes, hay demasiada competencia en el mundo de Amazon. Y si hubiera, digamos, mucha competencia y todos sabemos lo que estamos haciendo, no hay ningún problema, porque yo he vendido muchísimo en muchísimos listing productos, que hay muchísimos vendedores, pero todos nos mantenemos estable en el precio y vendemos todo súper chévere y no hay ningún tipo de problema. El problema es que hay muchas personas que están entrando a vender en Amazon y no se han educado. Yo no sé cómo es que ellos hacen sus análisis, pero cuando todo el mundo estamos vendiendo bien, bien cómodo en $50, ellos vienen y lo ponen en $35. Entonces todos nos quedamos como que, ponlo en 50 que también tú vas a vender. No, ellos a veces no saben bien lo que están haciendo, ponen el precio en $35, la mayoría de gente va y lo siguen a ellos, entonces ahí viene el precio y se cae. Entonces ya un producto que dejaba muy buenas ganancias se termina dejando nada o hasta pérdida. Así que, verdad, hay muchísimas personas, muchísimos clientes en Amazon, pero también hay muchísimos vendedores, mucha competencia que muchas veces no saben ellos bien qué es lo que están haciendo. Y eso es algo que muchas personas no te dicen. Lo quinto que vamos a hablar es que tú tienes que estar reinventándote. Amazon siempre vive cambiando y tú también debes hacerlo. No importa si tú no eres una persona que te gustan los cambios, si tú vas a estar en este negocio, tú tienes que ir cambiando con el tiempo, porque Amazon también lo va a hacer. Quizás la forma como tú escaneas los productos hoy en día, mañana no funcione. Quizás la forma como tú buscas los productos hoy en día, mañana no funcione. Quizás la forma como tú imprimías los labels, ya mañana no va a funcionar porque Amazon cambió el workflow y ya no te funciona. Así que en este negocio tenemos que vivir cambiando. Esto no lo tenía aquí, pero también tenemos que vivir cambiando, pero también tenemos que ir aprendiendo. Siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Siempre hay personas que van a estar hablando de esta nueva actualización, o que Keepa trajo una nueva actualización, o que Amazon ha cambiado la forma como imprimimos. Siempre tenemos que ir cambiando nuestra forma, pero también tenemos que ir aprendiendo. Así que eso es lo número 5. Tenemos que ir reinventándonos en el tiempo, porque Amazon también siempre viven cambiando y cambiando todo el proceso de vender en Amazon. Sí, que directamente vamos al número 6. Y el número 6, esto es algo que yo quiero hacer mucho hincapié, es que tú no te vas a hacer rico de la noche a la mañana con este negocio. Y aquí voy a hablar un poquito de mí. Nosotros vamos a tener 2 años vendiendo en Amazon. Vendemos muchísimo dinero en Amazon, pero este es el día donde yo no he tocado ni un solo peso de mi negocio. Yo no he visto $1 de mi negocio. Eso no quiere decir que si yo salgo por ahí no he comprado. Cuando salgo a hacer sourcing, compro, voy a los restaurantes y lo pago con el negocio. Pero de yo sacar del capital inicial, yo no he visto ni un solo peso, ni un solo dólar, porque todo lo hemos ido reinvirtiendo en el negocio. Como te dije, si tú quieres crecer, tú tienes que seguirle inyectando a capital a tu negocio para tú seguir comprando más inventario. Así que cualquier persona que tú veas que esté por ahí diciéndote que tú te puedes hacer rico de la noche a la mañana, que mira, yo tengo este programa, que tengo esta forma, este negocio no es así. En este negocio se va escalando de a poquito, pero como te digo, no te vas a hacer rico de la noche a la mañana. No te preocupes, todos estamos ahí, no vamos. Nadie aquí se hace rico de la noche a la mañana, esto es con el tiempo. Pero si alguien te viene a vender humos, ya tú sabes que esa persona lo que quiere es engañarte. Porque no, nadie se hace rico de la noche a la mañana. Y aquí es muy importante que tenemos que tener una mentalidad a largo plazo. Quizás tú me estás diciendo, ¿cómo que tú no has sacado nada? Entonces, ¿para qué tú estás en el negocio? bueno, el negocio mío, yo tengo una mentalidad a largo plazo. Yo tengo otras inversiones que me dan quizás el dinero que yo necesito para vivir, y por eso no necesito tocar el negocio. Pero como quiera, yo tengo una mentalidad a largo plazo. Tú también deberías de tener una mentalidad a largo plazo. No solamente, yo necesito sacar el dinero ya. Bueno, si tú lo necesitas, lo tienes que hacer. Pero si puedes desarrollar esa mentalidad a largo plazo y ver el negocio de Amazon a unos 10 o 5 años, quizás para no irnos tan lejos, es mucho mejor y te va a funcionar mucho mejor para ti. Así que entonces esa fue la número 6. Vamos a la número 7, y esto es algo que si tú vendes ropas y zapatos, yo sé que ya tú lo has sentido, y es que las devoluciones te pondrán de mal humor muchas veces. Y más, como lo acabo de decir, si tú vendes ropas y zapatos. Es una categoría que a mí me gusta venderla, pero al mismo tiempo siento que no es tan accesible para los principiantes, porque hay demasiadas devoluciones, también hay muchas variaciones. Pero en este punto quiero hablar de las devoluciones. En Amazon, yo no soy una persona que se enoja con facilidad ni que le doy mucha mente a las cosas, pero a veces da un poco de rabia tú ver que una persona compra unos tenis, se lo pone, lo usa y luego lo devuelve, y como quien dice, nosotros nos quedamos con la mano atada y no podemos hacer nada. Y como yo estaba hablando con una persona en estos días, a veces estamos hablando de
tenis que nosotros lo compramos en 100, 150 dólares. Entonces, si una persona lo devuelve, ya no podemos hacer nada. Tengo que ponerlo en eBay a ver si puedo recuperar algo de la venta, pero por personas así, por esas devoluciones, personas que no son conscientes, entonces es que, como quien dice, uno pierde ese dinero en la categoría de ropas y zapatos. Así que si tú estás a punto de iniciar y estás pensando entrar a en la categoría de ropas y zapatos, tienes que tener esto muy pendiente. Así que esa fue la número 7, pero como te dije desde el principio que tenía un bonus, este es muy importante y el bonus es que si tú quieres avanzar rápido en este negocio, tienes que ir acompañado. ¿A qué me refiero? Hay un dicho que dice que si tú quieres llegar rápido, que vayas solo, pero si tú quieres llegar lejos, que vayas acompañado. Y eso es muy cierto en este negocio. En este negocio la comunidad es bastante importante. Así que si tú no perteneces a una comunidad, yo te voy a dejar todos los datos de nuestra comunidad Modo FBA para que tú te unas. Allí tú puedes aprender de los errores que cometen otras personas, puedes aprender de las enseñanzas que pueden dar también otras personas. Yo siempre estoy compartiendo cualquier tips, cualquier cosa que yo vea mientras estoy trabajando. Si veo una información importante, siempre la estoy compartiendo. Y allí también tú puedes conocer otros vendedores que están igual que tú, están tratando de echar para adelante, están tratando de ver cómo es que van a avanzar en el negocio de Amazon. Así que es muy importante que tú pertenezcas a una comunidad. Así que te voy a dejar toda la información. De nada, muchas gracias por ver el video. Si tú llegaste hasta el final, te doy las gracias por siempre estar aquí conmigo. Te pido que te suscribas. Muchísimas personas que ven mis videos no están suscritos, así que suscríbete, es totalmente gratis y nos ayuda a nuestra misión de llegar a 10,000 suscriptores antes de que se acabe el año 2023. Así que nada, muchas gracias una vez más por ver este video y nos vemos en una próxima. Chao.